Bien, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, México, Colombia, Uruguay, Argentina, Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros, nuestros compañeros de otros países, de varios estados de la República Mexicana. Y por supuesto también nos da gusto que nos estén acompañando integrantes ya de la cuarta generación de este programa postdoctoral, quienes nos hacen favor también de estar aquí como invitados en estas sesiones. Y pues bueno, dar hoy inicio a nuestra tertulia, que como ustedes saben, es un programa pues de debate, de discusión, de síntesis, de formulación de ideas, de generar una construcción del conocimiento. Aquí ojalá podamos, más que en el sesgo de opinión, tratar de aportar con ideas sólidas, con algunos temas que puedan fortalecer nuestras investigaciones, sobre todo con el tema que hoy nos convoca, que es la réplica sobre la innovación en derechos humanos, un tema poco explorado, como ya lo habíamos dicho, un tema muy interesante, un tema novedoso, un tema actual, un tema que se está manejando en todo el mundo, en Europa principalmente, con un gran éxito. Y aquí la reflexión que nos dejaba el profesor Juan Rojas de la Universidad de La Habana, con su experiencia y su creatividad, diciéndoles, bueno, pues es que tratar de buscar, como lo decía Peter Drucker, que también por ahí recomendarles mucho al padre de la innovación, considerado como el padre de la administración y uno de los precursores de la innovación en el mundo, referencia obligada a Peter Drucker para entender el tema genérico de lo que es la innovación y, por supuesto, el gran reto, ver de qué manera podamos aplicar la innovación para entender, para mejorar, para poder eh, explicar, a lo mejor sensibilizar sobre el gran reto de los derechos humanos. Y bueno, pues que aquí la ventaja es que tenemos diferentes profesiones, diferentes áreas. Estamos en el área de derecho, de la bioética. Tenemos también compañeros y colegas de psicología, administración, por mencionar algunas actividades, biología, etcétera. Entonces, creo que todo genética. Entonces, todo esto nos va a ayudar muchísimo para ver de qué manera podamos ser innovadores, creativos en la formulación de ideas y, ¿por qué no? Quizá de aquí pueda salir algún proyecto novedoso. Así han surgido, quiero platicarles rápidamente que parte de nuestro claustro de doctores en el instituto está Marcus Dantus, que es uno de los hombres más reconocidos en México y a nivel internacional en temas de innovación, en temas de emprendimiento. Y bueno, pues él fue designado doctor honoris causa en Derechos Humanos de este instituto en el área de innovación. Desgraciadamente ahorita no anda en el país, pero normalmente nos hace favor también de dar algunas sesiones, pláticas y demás, sobre todo por la importancia que esto genera. Y han surgido temas bien interesantes como apps, ¿no? Que puedan servir para el acceso a la protección de los derechos humanos y en todas las áreas, ¿eh? Temas de salud, temas de impartición de justicia, temas de enseñanza, la educación, en fin, vamos a hablar muchas cosas. Ya no quiero entretenerme más, quiero cederle de uso la voz a la doctora Claudia Verónica Cabeza Cabrera. Doctora Vero, como te decimos de cariño, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar moderar esta tertulia. Y pues bienvenidos, bienvenidas todos, todas, y te escuchamos con toda atención. Adelante, doctora Vero. Gracias. Al contrario, muchas gracias, doctor. Yo les agradezco muchísimo la confianza y la invitación y me da muchísimo gusto participar en esta tertulia como moderadora. Como bien lo comentó el doctor, bueno, la sesión pasada tuvimos el privilegio de escuchar al maestro Rojas con este tema, derechos humanos e innovación, donde él muy claramente nos estuvo llevando de la mano, pues para comprender qué tanto tenía que ver la innovación o la creatividad, porque la innovación viene de esa creatividad que nosotros podemos tener con la protección de los derechos humanos. Entonces vamos a iniciar de esta forma. Me presento, soy la doctora Claudia Verónica Cabeza Cabrera
y soy doctorante de la tercera generación de este programa. Por lo tanto, quiero presentarme con ustedes. A veces en las sesiones, pues obviamente con las participaciones y todo, no hemos tenido esta gran oportunidad y quiero aprovechar este momento para que ustedes me conozcan un poquito más. Actualmente soy presidenta de la Asociación Odontológica de Querétaro, secretario general de la Academia Nacional Mexicana de Bioética en el capítulo Querétaro también. También pertenezco al Colegio Querétaro de Odontopediatría, donde me laboro como secretaria de difusión. Hace poco tuve el honor de que me invitaran como consejera de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro. Eso es muy actual, le fue hace muy poquito tiempo que tuve pues ese honor, ¿no? De que me invitaran a participar como consejera y soy docente de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estoy a sus órdenes, como ustedes pueden ver, y también aquí viendo los grados o los estudios que he cursado. Bueno, mis áreas de interés son definitivamente iniciando con los niños, es un tema que a mí me apasiona mucho. Soy odontopediatra, como pueden ver. Tengo dos maestrías, una en educación y otra en ciencias bioéticas. El tema de la bioética y la ética es otra parte que pues me apasiona muchísimo. Y bueno, doctorado en ciencias en el área de alta dirección. También hace poquito, bueno, tuvimos el honor de estar con el doctor Rabiela, aquí en esta certificación SEP Conocer, ¿no? Que él sabe que pues le echamos ahí muchas ganas, estuvimos prácticamente casi 2 meses, ¿verdad, doctor? Ahí, pues estudiando, preparándonos, y bueno, muy contenta de que se logró. Esto es así rapidísimo, les robé unos minutos para que me conozcan y que también estoy a sus órdenes en cualquiera de estas áreas, con toda confianza me pueden escribir, llamar, y bueno, que estemos también pues en contacto para cualquier cosa que necesiten de su servidora. Vamos a iniciar con nuestro tema que es los derechos humanos y la innovación. Por lo tanto, vamos a dar una pequeña remembranza de qué son los derechos humanos. Como sabemos, son principios universales que garantizan la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad de todas las personas sin distinción o discriminación alguna. Estos derechos humanos sabemos que son reconocidos en diferentes tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como muchas otras que ni siquiera podríamos colocarlas todas porque ustedes ya saben que hay muchísimas, ¿no? Hay también por continentes, por países, regionales, entonces hay muchísimos otros instrumentos, como les decía, internacionales, regionales y nacionales, como la Convención sobre los Derechos de los Niños, es una de ellas. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es otro ejemplo de esto. Bueno, y por otro lado, ¿qué es la innovación? Que lo estuvimos platicando con el maestro Juanito Rojas la sesión pasada, pues es el proceso de crear o mejorar productos, servicios o procesos mediante nuevas ideas o tecnologías. Con él estuvimos platicando ampliamente sobre la creatividad y de cómo esta es el medio para llegar a la innovación, que en nuestro caso sería el fin, ¿no? Y como sabemos, pues lo podemos observar en varios ámbitos, en la ciencia, en la Sí, ok, salud, es válido, ¿no? en la No la quería. educación, en la educación, en el medio ambiente, etcétera. Entonces, haciendo un pequeño resumen de esto, por medio de la creatividad, nosotros tenemos la oportunidad de comprender y de llegar a una innovación. Por eso es que el maestro Juan nos hacía mucho enfoque en eso, de que es el medio, la creatividad es el medio y el fin es la innovación. Bueno, y la innovación al servicio de los derechos humanos, que es nuestro tema y por lo que estamos reunidos aquí. La tecnología para la inclusión, por ejemplo, hemos encontrado herramientas digitales para personas con discapacidad. Un ejemplo de ello serían los lectores de pantalla. El acceso a la salud por medio de la telemedicina. Ustedes saben que lo acabamos de vivir hace pocos años con la pandemia, donde por medio de la telemedicina se atendieron muchos pacientes. ¿Por qué? Porque no podíamos salir. Recuerden que los primeros meses estuvimos, pues bueno, en nuestras casas, casi todo se manejaba en línea o, pues sí, a distancia. Entonces, esta fue una de las grandes innovaciones que, pues a partir de esta situación que vivimos a nivel mundial, bueno, pues fue como fue resuelta esta situación. Vacunas de última generación, inteligencia artificial en diagnósticos. Aquí en el área pues médica o de odontología o todo del área de la salud es muy utilizado la inteligencia artificial, por supuesto que sí. Aquí lo importante, que es lo que vamos a platicar un poquito más adelante, pues es que se utilice como debe ser. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos o las personas que tengan acceso a esta inteligencia artificial estén conscientes de que es un algoritmo
y los algoritmos se equivocan, obviamente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la información que metemos a estas plataformas para que nos brinden, por ejemplo, un diagnóstico. Ahora, siempre les decimos a los chicos, no se confíen al 100%, lean perfectamente la información que les están dando y bueno, por supuesto con referencias bibliográficas. Educación para todos, todas estas plataformas de e-learning, acceso a Internet en zonas remotas, por supuesto que también es parte de la innovación. Justicia y transparencia, el uso de blockchain para sistemas electorales o bases de datos judiciales. ¿Qué riesgos tenemos de vulneración de estos derechos humanos? Bueno, vigilancia masiva y privacidad. Se habla mucho de estas tecnologías como lo es el reconocimiento facial, de cómo tu teléfono, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, escuchan algo que estás diciendo y te empieza a mandar información. Entonces, aquí es donde entra, pues, obviamente, la preocupación de la privacidad de datos. Realmente utilizando, por ejemplo, redes sociales o un teléfono inteligente, pues estamos ahora sí que expuestos, ¿no? A que tengan, pues, nuestros datos y demás. Desigualdad tecnológica, esta brecha digital entre países ricos y pobres que es, pues, obviamente muy marcado en algunos lugares o entre zonas mismas de la misma, del mismo estado, por ejemplo, zonas urbanas y rurales. ¿Cuál es la diferencia? Pues sabemos que si no tenemos acceso a una computadora, a un dispositivo móvil y mucho menos a una buena señal de internet, pues no pueden tener acceso a estas plataformas que estamos comentando. Sesgos algorítmicos, lo que yo les comentaba, la inteligencia artificial puede reproducir o amplificar discriminaciones si no se diseña con ética. No es cuestión de números nada más. Los seres humanos no solo somos números, no solo somos síntomas o signos, sino pues precisamente humanos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado ético en el uso de estas. Control y censura. Mencionan que existen algunos gobiernos que usan esta tecnología para restringir la libertad de expresión, ¿no? Controlando a lo mejor alguna cadena de televisiva, por ejemplo. ¿Cómo proteger los derechos humanos en esta era de innovación? Es una realidad que vivimos en una era de innovación, no en un futuro. Ya estamos en ella desde hace años, entonces tenemos que saber cómo hacer esto, ¿no? Y pues hablamos, por supuesto, de un marco legal actualizado donde las leyes deben adaptarse a los avances tecnológicos para garantizar estos derechos digitales. Se habla inclusive de estos derechos digitales. Que tengo derecho a la educación, por ejemplo, por medio de una plataforma, pero también a que se respeten mis derechos como la privacidad que acabamos de comentar. Ética en el diseño tecnológico. Las empresas deben aplicar principios de responsabilidad social y ética digital. Esto es fundamental para que estas inteligencias o estas plataformas pues cuiden por medio de la ética los derechos humanos de las personas. Educación digital, formación en derechos digitales y pensamiento crítico, perdón, desde edades muy tempranas. Por eso es que se habla también de esta digitalización desde enseñanza básica, donde el niño aprenda o se le eduque desde muy pequeñito en los cuidados que debe de tener en este tipo de acceso, pues desde que entra a cualquier buscador, ¿no? Por ejemplo, acceso universal, promover políticas públicas que reduzcan esta brecha digital. Como conclusión, tenemos que la innovación puede ser una herramienta sumamente poderosa para promover los derechos humanos, pero también puede representar una amenaza si no se usa con responsabilidad. ¿Cuál sería esta responsabilidad? Pues que la innovación, que es nuestro fin, recuerden, por medio de la creatividad, que es el medio, pero siempre y cuando se respeten y promuevan los derechos humanos. Se habla de un futuro digital, pero como les comentaba, creo que todos lo estamos viendo muy claramente, ya es un presente, no un futuro, ¿sí? Y pues siempre cuidando la parte humana, como pues con estas políticas que les hemos comentado sobre el respeto ético de las personas, privacidad de datos y demás. Aquí hay alguna bibliografía que con gusto se los haremos llegar la presentación también para ampliar más la información. Pero ahora vamos a dar paso a nuestra tertulia por medio de la siguiente dinámica. Tenemos una serie de preguntas y bueno, yo me he fijado en las sesiones que hemos tenido y normalmente hay mucha gente participando, pero no sé si guste, doctor Arellano, que vayamos eligiendo quién las conteste o que ellos ofrezcan su participación. ¿Qué piensa? Pues bueno, si quieren, empezamos por el plan Ujú. A. Si alguien Ok. quiere iniciar, adelante. Si vemos que no se anima, pues ya nos vamos, si no tienes inconveniente, ya de manera dirigida para poder enriquecer esta tertulia, ¿no? Entonces, si hubiera alguien
voluntariamente. Creo que la idea de estos trabajos es, como les mencionaba, socializar ideas, conocimientos, temas, ¿no? Entonces, tenemos diferentes profesiones y creo que esto va a enriquecer muchísimo. Ya tenemos una de la doctora Laura aquí. Quiroz, Adelante. excelente, Laura. Vamos a iniciar con la primera pregunta, si te parece bien. ¿Cómo puedes, desde tu ámbito profesional, promover la innovación? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por esta tertulia tan agradable que está realizándose. ¿Cómo promover en mi ámbito profesional la innovación? Bueno, yo me desempeñé y me sigo desempeñando como docente y en administración educativa y en diseño. Entonces, para mí fue algo muy importante trabajar la innovación, pero verdaderamente con base en la creatividad, porque conforme fue modificándose el sistema educativo, más bien fue buscando adecuarse a las necesidades tanto de los maestros como del entorno, como de los estudiantes, como con el reconocimiento de la diversidad, de la neurodiversidad, y tuvo que ser creativa, tuvo pues buscar cómo lograr los mejores resultados. Creo que en el ámbito educativo, quien no se recrea, quien no está innovando, no avanza. Hasta ahí llega el asunto, ¿no? Entonces, desde mi ámbito profesional, para tuvimos que formar equipos muy creativos para trabajar muchos programas, para trabajar con lo que teníamos, porque no siempre teníamos todo lo necesario, ni siquiera lo suficiente. Entonces, hubo que trabajar haciendo programas que llegaran a los distintos actores educativos para que a través de ellos se solventaran situaciones dentro de la educación. En cuestión de los recursos, pues también trabajar mucho desde ser creativos, por ejemplo, recuerdo un ejemplo, con los reglamentos escolares que nos tocaba manejar, esos reglamentos obsoletos que creo que algunos datan de principios del siglo pasado o ya quedaron jubilados. Tuvimos que ser muy creativos y adecuarlos a los tiempos actuales para poder respetar la diversidad y para poder también cambiar las creencias, o al menos tratar de penetrar en esas creencias de la gente que tenía ya muchos años trabajándolos y pensaba que castigar o sancionar era la mejor solución, ¿no? Otro ejemplo que tuvimos de innovación fue el trato que les dimos a los chicos con discapacidades o en situaciones especiales, ¿no? Cuando en algún momento se expulsaba a las niñas de la secundaria o de la preparatoria por estar embarazadas, obviamente embarazadas solteras, ¿no? Y adolescentes. Entonces, creamos un programa que tenía tres reglas básicas. Ya te está atendiendo un médico, la escuela no la vas a dejar y ya le avisaste a tus padres. Y eso nos llevó a, esas tres reglitas nos llevaron a crear todo un programa que cambió la conciencia de las personas respecto de las adolescentes embarazadas. Bueno, son ejemplos tal vez muy sencillos, pero que con base en la creatividad que tuvimos en los equipos de trabajo y con lo que pudimos, innovamos, creo, en el pensamiento de las personas, innovamos en el sentimiento de las personas para generar nuevas formas de abordar los problemas actuales y cotidianos en la escuela. Esa es mi participación. Excelente, Laura. Muchísimas Gracias. gracias y qué gran creatividad apoyar a estas chicas, ¿no? De esta forma tan sensible como lo manejaste. Muchas felicidades. Ignacio Noble, buenas noches. Platícanos cómo puedes desde tu ámbito profesional promover la innovación. ¿Cómo están todos, todas? ¿Cómo está, doctora Vero? Un gusto compartir con ustedes.
Me gustó mucho la temática. Quienes por ahí me conocen saben que esto de la innovación es algo que me interpela. En principio a partir de la pandemia, ¿no? Antes yo era también de los que veían la innovación como algo un poco inaplicable, un poco innecesario. Y después con la pandemia, claro, como que me terminó de cerrar todo y decir, bueno, no tenemos que llegar a otra situación extrema sin que hayamos explorado los avances tecnológicos y cómo utilizarlos dentro de nuestro campo. Entonces, lo que yo quería compartir en función de esta primera pregunta es cómo hice yo para intentar innovar dentro de este campo. Bueno, juntándome con otras personas que no tenían absolutamente nada que ver con mi campo profesional, personas que trabajaban con tecnología y que yo veía que además eran muy creativas. Por ahí la creatividad que me faltaba a mí la tenían ellos, ¿no? Entonces fue generar esa alianza, sentarnos en un café y decir, bueno, con qué trabajas vos, con qué trabajo yo, y ver si de esa conversación salía algún proyecto en común. Concretamente dentro del campo de la mediación, que es donde yo me desempeño, surgió la idea de trabajar la idea de la aplicación de la mediación dentro del metaverso, ¿no? En tiempos donde se estaba recién desarrollando conceptualmente y en la aplicación en algunas experiencias piloto de simulación, generamos una simulación que pudiera servir de base para poder aplicarlo dentro de los sistemas judiciales. Modificamos de esta manera también la normativa, eh, ampliando las posibilidades de realización de los procesos de mediación no solo por audiencias virtuales, entendidas como audiencias que se celebran por plataformas de videollamada, sino también abriendo las posibilidades de la normativa que se pudiera hacer desde el metaverso. Em, Produjimos un libro, ¿no? Esto de animarse también a experimentar desde la producción de conocimiento, incluso teniendo temor de poder fallar, porque al ser algo nuevo, eventualmente hay un montón de cosas que todavía no, uno no sabe cómo van a funcionar, pero creo que sobre todo eso. Es importante tener la conciencia de que uno no lo sabe todo, que es importante trabajar con otros, ver cuáles son esos campos de innovación en donde otros ya están trabajando y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar tal vez desde mi lugar para que podamos entre todos trabajar en ideas comunes? Así que eso es un poco lo que quería aportar. Muchas gracias. Definitivamente, ¿verdad? El trabajo colaborativo sumamente importante. Muchas gracias. Tenemos a Patti Pérez. Y buenas noches a todas y todos. Pues Buenas noches. es- Sí, adelante. yo tengo 40 años de profesora universitaria en el área de genética y fisiología. Y pues soy abogada nueva, abogada Nobel. Entonces, pues viendo que el conocimiento tiene su base en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y asimismo en el artículo 15 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 13 y en el Protocolo de San Salvador en el artículo 14. Pues sí, tengo una preocupación en que los planes y programas de estudio en los cuales participo como profesora titular, pues lleven el componente actual, que estén actualizados. Sin embargo, no estoy a favor de que se introduzca la inteligencia artificial a nivel universitario todavía. Porque uno le hace preguntas a ese algoritmo. Para mí todavía no es inteligencia este programa. Es un programa de lenguaje y es un algoritmo. Entonces, pues
Yo no encuentro la manera de que se haga innovación introduciendo la inteligencia artificial en ciencia, porque si yo le digo a la inteligencia artificial, hazme un programa de estudios de tal materia, va y copia mi programa que está subido en la internet. Entonces, pues veo con frustración que el algoritmo no es una inteligencia, porque tiene que recurrir a las grandes bases de datos que tiene allí. Y pues sí, sobre todo, pues uno tiene que estar actualizando, pues, si no cada 6 meses anualmente, el programa de estudios y con eso lleva uno hacia la innovación. Sin embargo, eh, eh, pues esto nos lleva a que México todavía somos un país pobre y que no estamos eh, 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 con cuotas para acceder a todo este conocimiento, porque acceder a la inteligencia artificial, hacer minería de datos y todas las tecnologías que lleva aparejado esta inclusión de estas nuevas tecnologías, requiere el financiamiento. Entonces, pues en mi universidad no hay dinero para pagar inteligencia artificial mensualmente. No hay dinero para pagar, ingresar a revistas que son caras, ¿cómo se llama? El acceder a ellas. Entonces, pues uno tiene que recurrir a lo que uno tiene a su lado y pues trabajar con lo que hay, porque pues hay revistas que requieren que se pague la membresía 2 millones de pesos, por ejemplo, y pues eso es inalcanzable. Entonces, pues hay muy poco con lo cual poder hacer innovación. Y eso contestaría yo la pregunta uno y dos. En cuanto a los límites éticos en el desarrollo tecnológico, pues eso lo estamos viendo actualmente que pues como en la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen que ser manejadas con un criterio. Y pongo de ejemplo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir de hoy ya avisaron que van a usar en las sentencias el uso de inteligencia artificial, lo cual a mí me provoca cierto temor. Porque como ya mencioné, esto es un lenguaje, no es una inteligencia y pues tiene que revisarse. Entonces a mí me da temor de que este desarrollo tecnológico que no ha sido perfeccionado se lleve a la práctica y pues con ello vayan a fastidiarle la vida más a los ciudadanos. Entonces pues yo considero que ahí sí. Tiene que haber límites éticos bien establecidos e incluso, pues yo creo que hasta debiera de haber definiciones y jurisprudencia al respecto, que la misma Suprema Corte de Justicia tiene que desarrollar, al igual nosotros en nuestro ámbito de trabajo. Y luego dice que es posible lograr un equilibrio entre progreso tecnológico y justicia Sí. social. Ujú. Pues, sí, pero desgraciadamente no hemos alcanzado la justicia social porque estoy hablando de los, de las barreras y de los obstáculos que hacen infranqueable el acceso al progreso tecnológico. Y con ello, pues no tenemos justicia social en los países que estamos en la periferia del conocimiento. Entonces, pues aquí pues está difícil es todo un debate esta pregunta. Y luego dice la última pregunta, ¿qué políticas públicas podrían garantizar una innovación más justa e inclusiva? Pues
Desgraciadamente, el acceso a la educación es un asunto del cual los gobernantes en México pues no alcanzan el 8% del PIB, y cada vez vemos reducido esto y que más se afecta a la educación. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues nos queda una brecha muy grande para hacer esta innovación porque todo proyecto requiere financiamiento. Por más conocimiento que tengamos, pues siempre estamos tratando de correr para alcanzar esa innovación. Y sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patti, por su comentario. Le agradecemos. Sigue Trinidad, ¿estoy en lo correcto? Buenas noches. Pasaremos a la siguiente pregunta, si les parece bien. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tecnología trabaje a favor de todos y no solo de unos pocos? Adelante, por favor. Creo que tiene problemita con su micro, ¿verdad? Si quieren un ratito que lo resuelva, regresamos a la participación con usted. Continuaríamos, si les parece bien, con Guido. Por favor, adelante. Sí, buenas noches con todos y todas. Bueno, yo soy Guido Moncayo Vives, quienes de pronto ya me han escuchado intervenir en otras ocasiones. Soy de acá de Ecuador, de Quito, de la capital. Yo trabajo, creo que se los he comentado, en la Institución Nacional de Derechos Humanos acá en Ecuador, que es la Defensoría del Pueblo, específicamente en el área de transparencia y de acceso a información pública. Me parece que es un derecho humano de los más importantes, ¿no? No es porque trabaje en esa área, pero me parece que nosotros solemos, cuando capacitamos sobre estos temas, mencionar que es un derecho llave o un derecho instrumental, ¿no? Que permite acceder a los demás derechos, porque cuando las personas saben o conocen sus derechos y también sus obligaciones, entonces pueden ejercerlos de mejor manera, ¿no? Entonces, me parece interesante el tema de innovación transversalizado a derechos humanos porque muchas veces quienes trabajamos derechos humanos nos enfocamos, bueno, yo no soy abogado, ¿no? Yo soy ingeniero en finanzas, estudié el doctorado en administración pública, me he ido más por esa rama, las ciencias sociales. Pero normalmente quienes trabajamos en derechos humanos tratamos de enfocarnos más en la protección, ¿no? O cuando una vez se han vulnerado los derechos, pues hacer algo. Pero me parece que en nuestros tiempos actuales, donde estamos en una era de la cuarta revolución industrial, como solemos decir también, donde la era digital es lo que manda y todo lo demás, es importante también trabajar en la prevención, sobre todo, ¿no? En la prevención y en la promoción de los derechos humanos. Entonces les quiero contar muy rápidamente una de los temas que trabajo, porque yo soy un poco, yo suelo decir entusiasta, trabajo varios temas, pero fundamentado en transparencia y acceso a información pública y en temas de ciencias del comportamiento. A mí me gustó mucho también, aparte de la intervención del día de hoy, que también de la doctora Vero, que es importante sobre el tema de innovación, lo que se mencionó la clase hace 15 días, ¿no? Del doctor, como nos mencionaba que justamente las bases de la innovación también vienen desde la administración, vienen, o sea, es una ciencia muy bonita porque es interdisciplinar, ¿no? Entonces, yo trabajando la transparencia también me encontré con esto que se llama el gobierno Estado abierto, que es esta nueva forma de gestionar lo público, ¿no? Desde el fortalecimiento de la democracia, pero especialmente colocando a las personas en el centro, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre decimos. Normalmente la administración pública ha trabajado con el Estado en el centro, ¿no? Pero las personas son realmente quienes deben estar en el centro. Entonces, con ese sentido, y basado en la transparencia, digamos, fundamentado en este derecho a transparencia y el acceso, yo me encontré con algo que se llama el lenguaje claro, no sé, de pronto muchos de ustedes también habrán escuchado, que es esto, en otras palabras, conocido como el derecho a comprender, ¿no? El derecho a saber es el derecho de transparencia, pero el derecho a comprender es esa facultad que tienen las personas de, según la definición de Plain Language, que es una de las asociaciones globales que trabajan estos temas, es poder encontrar lo que buscan, entender lo que encuentran y poder utilizarlo,
¿no? Esa es un poco la definición del lenguaje claro. Entonces, qué bonito que es esto, ¿no? O sea, la transparencia con propósito, que suelo llamar yo también a veces en mis escritos, porque la transparencia realmente nos sirve a quienes, las personas en el día a día necesitamos acceder al Estado para hacer un trámite, para, no sé, aplicar una beca, para adquirir algún servicio, ¿no? Y cómo reducir esos niveles de estrés que nos causa a las personas acceder al Estado, ¿no? Es siempre esa brecha cada vez creciente, ¿no? Entre el Estado y la sociedad, hay que achicarla. Y una de las formas es a través, de forma innovadora, por eso meto el tema, ¿no? A través de esto que se llama el lenguaje claro, ¿no? Fomentar que las organizaciones estatales se acerquen de mejor manera a la ciudadanía. Y ahí también se transversaliza, para ir cerrando un poco esta intervención, lo que se llaman las ciencias del comportamiento, que yo les decía, ¿no? Y yo siempre pongo como anécdota por qué me enamoré un poco de este tema, que fue el tema central de mi tesis doctoral, porque yo, si bien soy ecuatoriano, viví en Colombia en los años 90 y ahí conocí a un personaje, de pronto ustedes, la mayoría son de México, por ahí tenemos colegas de Argentina, de otros países, pero hubo un personaje muy conocido, sobre todo en Colombia, que se llama Antanas Mocus. Él fue alcalde de Bogotá en la década de los 90, un par digamos, de momentos, ¿no? De 4 años cada uno, de periodos, y era una persona que en su momento ya fue bastante revolucionaria, ¿no? Él se vestía de superhéroe siendo alcalde, digamos, ¿no? Y salía a las calles, contrataba mimos para que saquen tarjeta roja a las personas que no cruzaban por la cebra, por ejemplo, ¿no? Por el paso cebra, o a los conductores que la invadían, y trabajó esto que se llama la cultura ciudadana, ¿no? Entonces son formas también, como les digo, de innovación que hoy en día las aplicamos más conceptualmente desde las ciencias del comportamiento, ¿no? Esos sesgos que tenemos las personas al momento de tomar decisiones y que se cruza con el tema de transparencia en lo que se llama lenguaje claro, ¿no? Un poco esa facilidad que tenemos que ponerle a las personas al momento de darles un formulario, hacérselo sencillo, ilustrado, personalizado, con gráficos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más esa pastilla quería dejar sobre la mesa, un poco también contándoles cuál es digamos, mi pasión y por dónde yo trabajo el tema de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Muy interesante, muy amable. Continuamos con Julia Andrea. Julia, buenas noches. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tecnología trabaje a favor de todos y no solo de unos pocos? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, creo que sentando las bases de esta tertulia desde mi ámbito profesional, que realmente es la impartición de justicia y ser operadora del derecho, retomo un poquito lo que decía Patricia. ¿Cómo trabajar con esta tecnología en la impartición de justicias, en la resolución de sentencias? Ella planteaba una preocupación totalmente legítima, totalmente válida, pero creo que fuera de tenerle miedo a la tecnología o de estar un poquito preocupados de cómo operar, cómo va a analizar, creo que es el mejor momento de que los operadores del derecho echen mano de esta innovación, de esta tecnología. Se los digo por experiencia propia, su servidor es proyectista en un juzgado penal. Yo proyecto las sentencias en juicio oral y se ha convertido en una herramienta realmente útil. Análisis de jurisprudencia, análisis de criterios, comparación, e incluso yo me he dado la tarea de trabajar, por ejemplo, órganos de prueba en la comparación, en identificar a veces apreciaciones que pudieran ser subjetivas. Y esto lo explico, por ejemplo, en tendencia de feminicidios, ¿no? En los cuales tengo que analizar razones de género. La inteligencia artificial nos ayuda como una herramienta, nos facilita este trabajo e incluso muchas veces podríamos estructurar algunas ideas más, más es complicado a veces la redacción, a lo mejor un poquito, ¿no? Entonces creo que esta parte de la tecnología no es un enemigo, sí es una gran herramienta, no obstante, y lo hemos platicado en clases anteriores, la inteligencia artificial depende de quién la opere. No es lo mismo que llegue un operador que tenga los conocimientos de los criterios, de proceso, de un análisis de perspectiva de infancia, de perspectiva de género para poder identificar estas circunstancias específicas e ir moldeando, ir trabajando al operador. En alguna clase lo llevamos a señalar, si yo estoy trabajando inteligencia artificial y yo estoy retroalimentando con puras tonterías, le estoy llenando de basura, ¿qué me va a generar el utilizar esta tecnología? Pues finalmente que el desarrollo no sea el óptimo, ya que hemos visto que los programas de inteligencia artificial más comunes, pues tienden a
ir operando conforme se les va retroalimentando. Por eso yo te decía, a lo mejor como operador este tipo de tecnología sí nos sirve, no para que nos haga la chamba, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, yo he eficientado sentencias que hacían 5 días en 2, 3 días, porque ya conozco la estructura, porque ya sé cómo quiero que argumente, porque ya le he ido enseñando cómo tiene que analizar cada aspecto y se le va retroalimentando. Entonces, retomo un poquito lo que Patricia ponía sobre la mesa. Creo que podemos garantizar un acceso a la justicia desde mi ámbito a través de la innovación, pero debe haber capacitación para la gente que va a trabajarlo. Les agradezco mucho. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Julia. Totalmente, de verdad, lo que nosotros alimentemos a este algoritmo, pues son los resultados, ¿verdad? Que vamos a tener. Muchísimas gracias. Seguimos con Rodrigo. Querido Rodrigo, buenas noches. ¿Debe haber límites éticos en el desarrollo tecnológico? Sí, claro, ¿no? Sí, es una parte ahí interesante. Bueno, muy buena tarde o noche a todas y todos. Es un tema muy interesante. Ahorita platicaré sobre un punto ético, pero voy a platicar sobre el tema de innovación y que me tocó vivirlo a partir del año del 18, 19, antes de pandemia y posteriormente a pandemia. Y aquí voy con este deber, ¿no? Sobre estos límites éticos. Yo recuerdo que entramos a un proceso, ¿no? Los que damos clases, todos damos clases, ir a nuestras aulas, ¿no? Ubicarnos con nuestros alumnos, y viene una pandemia que nos lleva a utilizar, digamos, esta parte de la innovación tecnológica, el poder comunicarnos, ¿no? En aulas, en salones, ¿no? Como un derecho, ¿no? Haciendo, muchos hacían referencia a ese derecho humano a la educación mediante la innovación, ¿no? Y que va teniendo ahí un ejemplo. Pero me tocó ver algo que sí consideré un poquito no ético. Había docentes, y esto se da, y muchos no me van a dejar mentir, hay docentes en derecho que no usan computadoras o no usaban computadoras, llegaban con su libro, ¿no? No apuntaban en el pizarrón, ellos se ponían a hablar, ¿no? Y de verdad son gente que uno aprecia, ¿no? ¿no? Que uno iba conociendo, ¿no? Profesores que después se acercaron a los que sí conocíamos la tecnología para saber cómo íbamos a empezar que ellos, cómo se podían programar en una conferencia Zoom, cómo podían tomar lista, ¿no? A través de ¿no? Que todo esto que conocimos en pandemia. Y me llamaba la atención que a estos profesores no los empiezan a contratar porque no estaban adaptándose, ¿no? A las nuevas circunstancias, ¿no? Si bien se trataba de una pandemia, pero se trata de un tema ¿cómo se llama? De tecnologías. Y hablo por aquellos profesores, ¿no? Que realmente, y se los digo, puede ser que suene, puede ser como risa, pero no tenían un celular y no tenían computadora y te decían, me van a comprar la computadora, me van a conectar a internet, ¿quién me va a enseñar, ¿no? A dar este tipo de clases, ¿no? Entonces, aquí habíamos que también ver desde un punto de vista algunos aspectos, ¿no? Que se puedan ir relacionando respecto de lo que viene siendo este propio deber, digamos, ético. Sí, estas tecnologías, ¿no? Que por sí mismas tienen un impacto, ¿no? O consecuencias profundas, ¿no? Dentro de la propia sociedad, incluso de la economía. También vemos esta vigilancia, como bien se ha dicho, masiva, ¿no? Sobre la edición, ¿no? Cómo puede afectar la privacidad, la libertad, la dignidad humana de las personas, ¿no? Cuando hablamos sobre estos límites que deberán de tener o estos alcances tecnológicos que no violen este tipo de derechos, ¿no? Que pueden ser derechos fundamentales. Lo estamos viendo actualmente, hay una reforma sobre datos biométricos en el caso mexicano, ¿no? Que sí, realmente sí afecta porque nos están pidiendo que para la CURP quieren, ¿no? Nuestro iris, quieren nuestras huellas, no quieren nuestros datos, ¿no? Entonces estamos hablando sobre sistemas que son de innovación, pero lo sujetan a un tema de seguridad y lo sujetan a un tema de desaparición forzada, ¿no? De personas para poder identificar a las personas que van desapareciendo, ¿no? Entonces, hay que ver también estos límites que debe de tener esta innovación, ¿no? En el caso de la tecnología, para no llevar, desarrollar o violar derechos humanos
que se puedan estar generando, ¿no? Esa prevención también, ¿no? Sobre temas de responsabilidad social y un tema relacionado también a la misma sostenibilidad sobre lo que, ¿cómo puedo decir? Sobre aquello que puede hacerse y lo que no debe de hacerse, ¿no? Y la transparencia, ¿no? Sobre las formas o los límites que debe de tener este progreso también de innovación en el ámbito tecnológico. Eso sería todo. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Tenemos por acá en el chat un mensaje de Yasmín Campos. Dice, buenas noches, gracias, excelente tertulia. Comparto respuesta a la pregunta uno. Para promover la innovación, es importante empezar por uno mismo, renovándose como persona, ya que, ya que si entonces hay renovación personal en la utilización de la inteligencia artificial, se proyectará en el ámbito profesional. Esa es su opinión de nuestra compañera Yasmín Campos. Muchísimas gracias. Seguiríamos con la siguiente pregunta, si les parece bien. ¿Crees que es posible lograr un equilibrio entre la tecnología y la justicia social? No tengo manitas levantadas, no sé si alguien quiera comentar. Está el licenciado Gerardo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos puede compartir una opinión? Sí, sí, Gracias. doctor. Bueno, eh, me gustaría incluso ahondar un poquito, independientemente de la pregunta, si me lo permite, Por favor. ahondar un poquito en lo que comentaba. Me quedó ahí una inquietud eh, que, que, que me llevó cierta inquietud, el de la maestra Patti Pérez, igual, en el sentido de la biotecnología y esta brecha en donde ella todavía considera que pues hablar de la inteligencia artificial puede trastocar un poco incluso o hablar de una brecha tecnológica, pero también estoy completo con lo que comentaban los compañeros anteriormente, en donde es un apoyo que realiza para la elaboración de sentencias. Yo lo veo incluso en la cuestión de resolución, bueno, no propiamente resoluciones, en los argumentos que uno hace como abogado de esta tecnología, que nos da un mayor argumento y además es algo muy importante, que toma también de la información que uno va analizando, va checando, eso, de eso se va nutriendo también ahí la inteligencia. Entonces, me parece a mí que hablar de un equilibrio en este momento sería pues, un respeto, por supuesto, también a la dignidad humana, una privacidad, lo comentaba ahorita nuestro compañero, una no discriminación como parte de una cuestión de justicia social, eh, por supuesto, no de sistemas eh, automatizados o incluso que lo piden ahora para las cuestiones biotecnológicas, produzcan sesgos o puedan incluso generar problemas en determinados grupos sociales, ¿no? Yo considero que toda la innovación pues, es benéfica, ¿no? Si partimos incluso desde la revolución industrial, este, desde la revolución industrial, y bueno, yo sí soy consciente de que, bueno, el algoritmo se puede equivocar, pero también depende, ya lo comentábamos, depende de todos y cada uno de nosotros, de la información, del conocimiento que se pueda, que se tenga para poder verificar esta información, incluso en la misma terminología, ¿no? No es lo mismo cuando uno pide información, pues que te llegue información o que tengas información, por lo menos en nosotros que manejamos la lengua española, pues que venga información de España como tal, porque incluso la terminología, las palabras, en muchas ocasiones, pues te das cuenta del contexto que está hablando. Entonces yo creo que hablar de un equilibrio y una justicia social, me parece que este proceso no debe de ser un fin en sí mismo, sino también un medio para garantizar, por supuesto, la dignidad humana, con una justicia social y una sustentabilidad en la vida que se tengamos. Un ejemplo aquí en Querétaro era
de un par de meses para acá, tratar el agua, ¿no? Residual, así lo llamaban, pero no es otra cosa más que tratar de las aguas negras. Y bueno, pues afortunadamente no se ha podido aprobar esta iniciativa, y no quiero decir que sea malo, que sea una innovación, pero me parece que estamos todavía muy alejados de que efectivamente podamos potabilizar el agua negra, ¿no? Entonces, pues como innovación no está mal, pero me parece que tendremos que trabajar todavía mucho, mucho en un desarrollo tecnológico. Sería mi aportación. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, muy interesante. Buenas noches. Mm, Licenciado Emilio Hurtado, ¿nos puede apoyar con su opinión sobre si es posible este equilibrio del que estamos platicando entre el desarrollo tecnológico y esta justicia social? ¿Cómo no? Con mucho gusto participo. Yo estaba recordando que el sabio Salomón decía que, bueno, todo lo que es ya fue. Y en La Ciudad del Sol, La Cité del Sol, de Nicolás Campanella, también dice que pues, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, la cuestión de encontrar el progreso tecnológico y la justicia social. Pues como todo progreso tiene pros y contras, el progreso sí beneficia, por supuesto, la tecnología para la comodidad de la vida del hombre, de su mayor desarrollo, la salud, eh, es decir, los transportes, las comunicaciones. Qué maravilla vivir en una época de tanto desarrollo tecnológico. Yo soy de otra generación y me da pena decirlo, pero lo tengo que reconocer. Soy un analfabeto funcional eh, en materia de tecnologías nuevas, y luego me da vergüenza porque pues ahí tengo que estar preguntando a mis nietos, mi nieto de 11 años, que le digo, hijo, ¿qué hago aquí en la computadora? Y ya me dice, mira, pícale aquí o pícale acá, y bueno, es cuestión de épocas, ¿verdad? Y a lo mejor el progreso tecnológico sí puede contribuir a encontrar un mayor equilibrio social, una mejor justicia social. Pero también, como todos decíamos, pues tiene pros y contras. A lo mejor lo que pasa de que a lo mejor la tecnología, ah, bueno, haciendo abuso de ella también puede ser muy, muy dañina. Estaba recordando en este momento em, la imputación que le hicieron a Albert Einstein a propósito de su teoría de la relatividad y su formulita al final de E igual a mv al cuadrado, igual, o sea, energía igual a masa por la velocidad al cuadrado, a razón de 300.000 kilómetros por segundo, que le imputaban la responsabilidad de que esa propuesta de la teoría de la relatividad se haya sido la responsable de la creación de las bombas atómicas para explotarlas en Hiroshima y Nagasaki en el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué haríamos cuando la tecnología se usa ahorita en la guerra contra Ucrania, allá el genocidio en Gaza? Tanta tecnología usada en ese sentido es un retroceso histórico. Usarla para asesinar en masa, para ser genódicos, casi casi como Hitler. Pues yo creo que allí la tecnología no es para ese progreso, es para dañar, es para perjudicar, para mostrar el poder destructor, tanta crueldad, niños y ancianos y mujeres y el pueblo desplazado.
y las muertes en masa. Pues eso, ¿qué tiene que ver con la justicia social y el desarrollo tecnológico y el progreso tecnológico? Bueno, Einstein hizo su defensa, dice, bueno, yo, yo hice esa investigación o ese estudio, pero el uso que hagan de mis descubrimientos o de mi propuesta científica, ese ya no es mi problema ético, ya no es mi problema. El problema que cómo lo usen o para qué lo usen es un problema ético que deben resolverlo los que lo usan mal. Y desde luego que de polo a polo, en estas antípodas, pues también qué maravilla hablar que hoy se usa la tecnología pues para hacer cirugías, los que son médicos, súper especialistas. Yo me emociono mucho cuando dicen, no, pues es que hicieron cirugía a corazón abierto. Oye, qué maravilla. Bravo por usar la tecnología en pro de la salud humana, en pro de una tecnología para el bienestar del hombre. Entonces, pienso que el tema es complejo, ¿verdad? Es muy complejo. Y hablar de justicia social, bueno, la justicia distributiva, y pues como los filósofos del derecho todavía no se ponen de acuerdo de qué es la justicia, pues no, los filósofos del derecho, lo que es justo para uno no es justo para el otro, todo acto de justicia entraña otro igualmente injusto. Y diríamos que, como yo le cuestionaba a una jueza penal en uno de mis asuntos, pues no le vengo a pedir justicia para mi cliente, pero yo sí le vengo a exigir legalidad. A lo mejor, pues la ley está mal hecha o los legisladores no supieron hacerla, pero esa es la que vamos a aplicar. Y para eso sí estoy yo aquí, para hacer valer la legalidad. ¿Quién sabe si para hacer justicia o no? Por otra parte, yo estaba recordando a este señor, ¿cómo se llama? Un señor alemán también, el autor de esa obra maravillosa que se llama El hombre unidimensional, en donde también se llega a plantear es este, Herbert Marcuse, me acordé, Herbert Marcuse, en donde entre otras cosas dice pues que la tecnología llega también a dominar al hombre y a enajenarlo. Como digo, entonces, pues gracias a Dios, si somos creyentes o si no somos creyentes, por esta inteligencia humana y cuántos misterios encierra la naturaleza, cuántas cosas hay que descubrir, inventar, perfeccionar y que todo sea pues para bien del hombre, no para su destrucción, ¿verdad? Esto es lo que yo podría opinar, doctora. Muchísimas gracias por su reflexión, le agradecemos mucho. Tenemos otra participación aquí en el chat. Nuestra compañera Patricia Campos Villaseñor nos expresa: felicidades por esta tertulia enriquecedora. Considero que la tecnología es un instrumento o herramienta básicos. No olvidemos que es peligroso utilizar la inteligencia artificial en temas de derechos humanos, ya que, como se ha dicho, debemos informarnos, pero no hacer de esta información inteligente nuestro parámetro, ya que la interacción, la sensibilización, la empatía y el reconocimiento a la dignidad resultan básicos a nuestros quehaceres. Las concentraciones, perdónenme, la concientización es fundamental para no perdernos como seres humanos automatizados, pero deshumanizados. Gracias y saludos a todos. Excelente tertulia, David Pastrana. Excelente tertulia. Desgraciadamente debo de salir de esta reunión. Una disculpa. Gracias, doctor, por avisarnos. Y tenemos levantada una manita de nuestra querida compañera Adela Vallejo. Si le parece bien que nos dé su opinión sobre esta, pues, posibles políticas públicas que podrían garantizar una innovación más justa
e inclusiva. Adelante, doctora Adela, por favor. Hola, muy buenas noches a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Estoy en Sí, un lugar Sí. complicado. Perfecto. Muchas gracias. Mi aportación va en razón de la gobernanza del Internet para una justicia social en la tecnología. Es un tema muy poco tocado, un tema crucial en el derecho contemporáneo, pero muy, muy latente en los derechos humanos, porque articula la normatividad de la red global con los principios de equidad, de acceso y dignidad humana. ¿Cómo es? ¿Cómo se lleva a cabo? Hay una participación del gobierno por un lado y por otra de las empresas. Si tuviera que conceptualizarlo, diría que la gobernanza del Internet se refiere como a las normas, a las políticas, principios y algunos otros procesos que van orientando el desarrollo en el uso de la red. Respecto a la justicia social en la tecnología, podría garantizar acceso universal, neutralidad de la red, protección de derechos humanos y aquí cabe libertad de expresión, privacidad, protección de datos, todos estos temas que Creo que perdimos la conexión, doctora Adela. Ya no la escuchamos. hoy la ONU reporta que 2.6 mil millones de personas aún no tienen conexión al Internet porque solamente llega donde es negocio. Y entonces tiene que haber esta alianza del gobierno con las empresas para que llegue y se pueda hacer efectivo pues este derecho humano al acceso. Por otro lado, como desafío también la ciberseguridad y vigilancia, la falta de regulación transnacional y entonces podríamos hablar de una perspectiva de derechos humanos y derecho público mencionando el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de acceso a las TIC, y por supuesto incluido el Internet, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y entonces ya cumplidos, ya observados todos estos indicadores, podríamos hablar de un modelo justo de gobernanza digital. Aquí se haría entonces, o por lo menos se tendría de la esperanza de una justicia social en la tecnología. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctora Adela. Muy interesante, como siempre, su participación. Doctor Sergio, creo que ya no tenemos manitas levantadas. No sé si quiera agregar algo, doctor. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctora Vero. Bueno, tenemos todavía unos minutos y me gustaría poner un poquito la carne al asador, un poquito en el contexto de aprovechar estos minutos. Ahorita estaba buscando algunas referencias sobre esta parte que nos involucra hoy de la innovación en derechos humanos. Quisiera leerles una frase de Linus Pauling, que es Premio Nobel de Química y Premio Nobel de la Paz, que decía que la única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Entonces, mientras más ideas generemos, más oportunidad vamos a tener de generar estos cambios que se requieren rigurosamente para la comprensión y el entendimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, en alguna ocasión a alguien se le ocurrió, ¿y si hacemos una constitución con muñequitos para que los niños puedan entender lo que es la libertad, pero no con un texto arrugado y arcaico, sino con un dibujito donde esté un señor con las cadenas libres para decir, mira, no hay esclavitud en nuestro país, con muñequitos que puedan entenderlo los niños a su nivel. O, por ejemplo, también algo que me pasó y que quisiera compartirles, fui a Soriana a comprar unas cosas y de repente me acerqué a la panadería y ya casi no había pan. Entonces, agarré una baguette y le pregunté a la señorita que atendía, oiga, ¿es de hoy? Porque tenía dudas, ¿no? Ya era el único. Dije, pues a lo mejor eran de los que sobraban de ayer. Y me regañó y me dijo, no, 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 aquí el pan es de todos los días. Y el que sobra del día lo tiramos a la basura. Me quedé pensando, bueno, ¿y ese pan no podría servir para alimentar a lo mejor gente que anda pues en los basureros, de repente buscando un trozo de comida, un trozo de pan para poder subsistir? ¿No podría generarse alguna forma de decir, oye, pues bueno, es una comida de un día para el otro, no está echado a perder, ¿no? Pero tirarla a la basura se me hizo un crimen.
¿qué tanto poder generar para atender a aquellas personas que no tienen la posibilidad de llevarse un bocado, ¿no? De comer algo, pues, digamos, no tan denigrante como acudir a un bote de basura. Y hay una corriente filosófica que también me gustaría compartir con ustedes sobre la estructura del repensamiento, volver a pensar lo ya pensado. Y nos los decía el profesor Rojas también la semana pasada, decir, bueno, eh, ¿estará bien lo que estamos haciendo? Para yo entender lo que es la libertad, la dignidad humana, me tengo que dar una conferencia de todos los autores o podría llevarme agentes a una cárcel para que vean cómo viven esas personas y entonces darme cuenta de lo que debo de hacer en favor de mis hermanos, de mis compañeros de vida, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué otras maneras podemos lograr que se puedan entender mejor los derechos humanos? Que podamos transmitir los derechos humanos, que puedan sentirse como algo propio. Creo que nos hace falta mucho volver a pensar lo ya pensado. Lo que se ha pensado no es definitivo, ¿no? Lo decía René Descartes, la duda siempre cuestiona y busca nuevas realidades en este constante haber del conocimiento y seguir reflexionando de cómo podemos mejorar. Por ejemplo, aquí mi querido Rodrigo, la doctora Quirós, Ignacio Noble, son expertos en el tema de cultura de paz, en el tema de no judicializar. A mí se me hace algo magnífico, ¿no? De no tener que llegar a un tribunal para resolver un asunto. ¿Por qué no llegar innovando con estrategias de decirle a las partes, vamos a llegar a un arreglo que te convenga en tiempo, en dinero, en resultados, el ganar, ganar, ¿no? Las técnicas de negociación, ganar, ganar, sin necesidad de hacerlo lo tradicional de, no, vamos a cortarnos la yugular en los procesos, a ver quién gana cuando estamos desgastando al sistema judicial, estamos desgastando la economía de los clientes y así muchas cosas, ¿no? El tema de la medicina, pues bueno, ¿cuántos tratamientos podrían tratar de buscarse como una solución a los problemas reales? Entonces, creo que sobre esto podemos generar ideas novedosas, ideas creativas, ideas que pudieran abonarnos. No sé, por acá, de los que no han participado, nos encantaría que pudieran darnos alguna otra idea de cómo poder proyectar esta innovación en nuestras prácticas diarias, generando esta creatividad, generando estas nuevas formas. En la academia, no sé, se me ocurre, la forma de dar clases como la damos será la más efectiva, será la más eh, tradicional. Por ejemplo, el profesor Juan Rojas, que es experto en estos temas, les platico rápidamente una anécdota. Estábamos en un foro en el World Trade Center, Ciudad de México, habían 300 personas, y lo primero que hizo es llevó su grabadora, puso, creo que era Celia Cruz o no sé quién era, y los dice, a ver, vamos todos a bailar. Todo el mundo, pues venimos a una conferencia, no importa, todo el mundo a bailar y ahí venían a todas las señoras, magistradas, juezas, así la crema innata, baile y baile, bien divertida. Y luego ya empezó a dar su tema. Bueno, quitó el estrés, ¿no? Abrió la confianza, generó una empatía con la gente y tuvo un mejor resultado que llegar y pues la típica y acartonada conferencia o ponencia de las que normalmente solemos asistir, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo. Nos encantaría escuchar nuevas voces, algunas otras ideas por ahí, quien no haya participado. Nos encantaría, a ver, Laura Medina, por ejemplo, tú que das clases también y bueno, que estás metida en el ámbito de la impartición de justicia. Si quisieras comentarnos algo, Laura, no sé si andes Muchas por ahí a la gracias, mano. muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos, a usted y a todos. Pues para mí en esta posición de la innovación, al menos a mí en el ámbito jurídico, que soy abogada, me parece que yo he tratado de implementar esta forma de innovar, incorporando o acercándome mucho más a las ciencias aplicadas, porque muchas veces, bueno, lo he escuchado en reiteradas ocasiones, los abogados
generalmente dicen, no, pues por eso estudié derecho, ¿no? Porque a lo mejor no saben hacer una operación básica, una suma, una resta, una división o algo así, muy sencillo, ¿no? Y a veces escuchas más de las que quisiera. Escuchas esa misma respuesta que ya viene mecanizada y que te dicen, no, pues yo por eso soy abogado, porque yo las matemáticas no me interesan, ¿no? Pero pues las matemáticas hacen que tú tengas un pensamiento lógico mucho más estructurado y eso, las matemáticas están en todo, ¿no? Y al menos a mis alumnos les digo, pues al menos están hasta para cobrar, que es lo que una parte que ahora les interesa demasiado, ¿no? El dinerito, cuánto voy a ganar y demás. Entonces, por una parte esa y por otra parte las ciencias, porque también los abogados pienso que estamos muy alejados de la ciencia y se piensa pues como que dos posiciones distintas. Están las personas que se inclinan por una posición del determinismo y otras del indeterminismo, ¿no? La posición de los deterministas que dicen, no, bueno, estamos con un pensamiento lombrosiano en el que dicen, no, pues las personas nacieron así, ellos ya traen una carga genética o determinadas características físicas y van a comportarse de tal manera. Casi, casi estamos hablando de una aportación de rostro, ¿no? Si tienes ciertas características, entonces tú vas a cometer tales delitos cuando debiéramos, digo, no estoy diciendo ni desdeñando el trabajo del Lombroso con las herramientas que tuvo en esos tiempos, 1600 y cachito, ¿no? Evidentemente, pues no tenía los avances tecnológicos que se tienen ahora, como que podemos ahora ver el cerebro, ¿no? Con tinturas y demás en personas vivas. En ese tiempo, pues solamente se podía analizar el cerebro en personas muertas y el único grupo de trabajo que él tenía para hacer investigación, pues eran personas que estaban o que habían estado en la cárcel, las personas que habían muerto, que estaban en la cárcel y a los únicos cuerpos que él tenía acceso. Entonces, él veía ciertas anatomías o estructuras tanto del cerebro como físicas y decía, no, pues las personas que tienen frente prominente o mandíbula prominente o pómulos prominentes el lóbulo de la oreja pegado o las manos grandes van a cometer tales o cuales delitos. Entonces, si nosotros incorporamos eso como el camino que parte hacia la criminología y luego usamos ahorita, por ejemplo, la medicina, la neurociencia, la biología, la epigenética, o sea, todo lo involucramos hacia esto que decía el doctor hace ratito sobre las ciencias del comportamiento, porque nosotros los abogados tenemos todo que ver con el comportamiento de las personas y a veces nos sentimos como expertos, ¿no? Para poder calificar a una persona cuándo es una persona imputable y cuándo es una persona inimputable. Esta persona sí tiene capacidad o sí es susceptible de tener una responsabilidad penal respecto a tal. ¿Con qué bases un abogado puede pronunciarse respecto a esta fase que es enteramente o psiquiátrica o psicológica o incluso hasta biológica? Entonces, a mí me llama la atención con la frescura que a veces se puede calificar, no, esta es una persona inimputable o no lo es. Y en la innovación pienso que además en este sistema judicial, pues a lo mejor ahorita los jueces son solamente abogados, ¿no? Yo pienso que en algún momento un sistema judicial tendría que también formarse por un equipo multidisciplinario donde también hubiera médicos, químicos, matemáticos, o sea, un equipo de verdad multidisciplinario que pudieran aportar a hacer un análisis más integral sobre las sentencias. Bueno, en mi caso, pues es el ámbito penal y por eso hablo del comportamiento de las personas, que es lo que a un abogado penalista pues más le importa, ¿no? No cualquier comportamiento, sino cuando hay una incidencia en un tipo penal descrito o en una conducta que es sancionable por parte del derecho penal. Entonces, para mí la innovación, al menos para los abogados penalistas, pienso que debiéramos estar muchísimo más involucrados con la ciencia, obviamente con la tecnología y con las ciencias aplicadas en general. Y perdón, no solamente los penalistas, ¿no? También los civilistas que se dedican a la parte
del civil, en concreto al derecho de familia y todo esto, ¿cómo van a ser cuando las personas o muchas de las personas ya tengan 3 ADNs o cuando la estructura de la familia cambie? Porque por lo menos ahorita los códigos de las entidades federativas antes decía el concepto de familia, decía familia se entiende como el hombre y la mujer, tal, ¿no? Y ahora dice como las dos personas que se unieron. ¿Y qué pasó con estos conceptos del poliamor? Como si esos van a formar parte de un tema de familia, ¿no? Entonces, ahí quién va a tener los derechos sucesorios, como los hijos, ¿qué tal si tienen 4 padres, no genéticamente, pero pues 4 a quien les dicen padres y a quién le van a poder reclamar esta parte sucesoria, etcétera, etcétera? Pienso que creo que los abogados nos hemos alejado de las ciencias aplicadas y debiéramos retomar el camino hacia allá para no tener los mismos resultados. Si queremos tener mejores resultados, al menos en materia penal, por ejemplo, prevención del delito, debiéramos acercarnos muchísimo más a las ciencias aplicadas. Muchísimas gracias, es mi comentario. Muchas gracias, Laura Medina. Tenemos otra participación de Samantha Cruz. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. No, pues todas los comentarios muy acertados. Es muy difícil hablar sobre la inteligencia artificial. Considero que los que hacen los algoritmos y que sobre ellos está la responsabilidad ética que es de almacenar en esos algoritmos y de ahí pues van a salir las millones y millones de viaja en el mundo cibernético. Yo quería hacer la aportación de que, bueno, yo No, voy a algunas perdón que te cosas interrumpa. y aquí en Guanajuato tenemos una... No sé si puedes apagar tu cámara, Sam, ¿Sí? probablemente te escuchemos un poquito mejor, que se está cortando un poquito. Ah, ok. Gracias, Sam. Sí, déjame ver. Voy. Sí. ¿Sí ya me escuchan? Sí, perfecto, Sam, adelante. Gracias. Y comentaba que, bueno, de la aplicación de lo que de lo que me ha ayudado, es de que aquí en Guanajuato, pues hay institutos que son muy económicos, públicos, para hacer algunas certificaciones en ciertos ámbitos y los llevamos porque son carteras, bueno, es virtual todo lo que conlleva. Por ejemplo, diseños de contenidos gráficos con inteligencia artificial. Buscamos que nos patrocine y esas personas, o sea, por ejemplo, son costos muy accesibles y esas personas que encontramos patrocinador los llevamos a comunidades y a colonias y ahí hacemos, o sea, bajamos para que tomen el curso, se puedan certificar, administración de establecimientos de alimentos y bebidas, por ejemplo, hay lenguaje de señas, habilidades básicas de liderazgo, posicionamiento de marca, programas de Arduino 1R, protocolo de comunicación CAN. O sea, son muchas donde se integran a jóvenes y señoras grandes para ayudarlas a que ellas puedan generar un negocio o que incluso ellas también puedan impartir pues el conocimiento y ayudar a la gente de su comunidad. Aquí también en el municipio, hace 1 año y medio se comprometieron que en las comunidades se iba a llegar el internet gratuito pues a ciertas áreas y se abrieron como ciertos espacios donde tienen acceso a ese internet y tienen pues las computadoras o las pantallas y ahí pues utilizamos para apoyar a gente. Digo, no estoy en gobierno ni nada, sino un grupo aparte y es tratar como de ayudarlos. Entonces creo que sí le podemos sacar muchísimo provecho, que tenemos que usar todas las herramientas que están a nuestro alcance, que tenemos que ir evolucionando pues como ahora sí, como va paso a paso este mundo, ¿no? Y no quedarnos atrás. Creo que hay muchas cosas valiosas que debemos de conservar y también
no automatizarnos, pero pues hay que empezar a encontrar el equilibrio. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Sam. Antes de darle la palabra al doctor Arellano para el cierre de la tertulia, yo quisiera comentarles algo rapidísimo. Primero agradecerles mucho su tiempo, porque sé que es un tiempo muy valioso, de verdad lo agradezco muchísimo y todas sus participaciones, y pues sí que nos quedemos con esta reflexión, ¿no? De utilizar todos desde nuestro ámbito profesional, en los diferentes ámbitos que estamos cada uno de nosotros. Bueno, pues por medio de nuestra creatividad, sí, buscar esta innovación tecnológica, pero siempre a favor de los derechos humanos. Yo les agradezco muchísimo, doctor Sergio, le doy la palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Vero. Disfrutamos mucho esta tertulia muy, muy cálida, muy, muy cercana. Muchas gracias, doctora Vero, por tu participación. Hubieron afortunadamente muchas intervenciones, cosa que también nos da gusto porque pues esto nutre y principalmente es la idea de estas tertulias. Quizá como reflexión de ese tema de la innovación, quedarnos con la idea de que tenemos que renovarnos constantemente, ¿no? Renovarse o morir, como el ave fénix. Necesitamos ver las nuevas ideas que aunque quizá sean herramientas que desconocemos su utilidad, finalmente son elementos que nos pueden ayudar, que nos pueden generar nuevas formas de pensar, inclusive nuevas estructuras. Mucho de lo que se habló de la inteligencia artificial, por ejemplo, hubo un caso que se me hizo fabuloso. No que los robots sean los que resuelvan los temas, ni las sentencias, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, un resumen de 10,000 fuentes en cosa de minutos para presentar un argumento se me hizo fabuloso. Porque bueno, ¿cuánto tiempo me tardaría yo humanamente en hacer un resumen o un extracto de 10,000 documentos que me puedan ayudar a sustentar un argumento, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, hay muchos temas que podemos nosotros utilizar en el ámbito de la medicina, en el ámbito, no sé, doctora, me gustaría, doctora Carmen, si estás por ahí, doctora Carmen Esmer, también muy brillante, la doctora, experta en genética. No sé si quieras darnos alguna otra perspectiva, doctora Carmen, sobre la genética en estos mecanismos innovadores para concluir. No sé si andes por ahí. Sí, sí, claro, aquí ando. Eh, claro, creo que la genética como profesión es como el paradigma de lo que es la innovación. Yo la primera vez que tuve contacto con la genética fue por ahí de 1992 y puedo asegurar que ninguna otra disciplina ha tenido tanto beneficio de adoptar estrategias de innovación. Entonces, lejos de asustarnos, lejos de sentirnos invadidos por todo lo que son los avances biotecnológicos, no nada más en genética, sino considero que lo mismo será para la inteligencia artificial. Tenemos que empezar a adoptarlos y adoptarlos desde una aceptación grande. En la medida en que los rechazamos, también nos colocamos en cierta vulnerabilidad. Yo en lo particular tiendo a ser como crítica de no considerar a los derechos humanos cuando estamos aplicando la innovación. Sin embargo, también reconozco que más bien lo que tenemos que hacer no es rechazarlos, no es negarlo, no es prohibirlo, no es limitarlo, sino más bien eh, también innovar nuestras formas de pensamiento. Siento que el pensamiento humano tiende a rechazar a veces un poco lo nuevo, de tratar de verle exageradamente a veces los riesgos y mientras más los rechazamos y entre más nos negamos a incorporarlos a nuestro día a día, más difícil se hace a nuestro entorno. Entonces, pensando en lo que ha pasado con la genética, que en este siglo pasamos de no saber absolutamente nada
o prácticamente nada, no saber cuáles eran los genes que causaban una enfermedad, ahorita conocerlos prácticamente todos, ahorita conocer prácticamente toda la secuencia del genoma, ahorita estar en posibilidad de ya hacer una manipulación de los genes para que cambien su expresión, a intentar hacer manipulaciones a la línea germinal para poder tener un individuo que nazca sin un problema genético. Y son situaciones que a la vez nos hacen reflexionar sobre la pertinencia, sobre el beneficio que pueden causar. En lo particular, todo lo que va encaminado a eugenesia es algo que me causa temor, me causa rechazo, pero que al mismo tiempo reconozco que es el poder seguir adelante proponiendo y pensando cómo sí se va a poder hacer, cómo sí lo vamos a incorporar, cómo sí vamos a lograr que se cumpla em, la intención de beneficiar a la humanidad. Creo que de pronto nos pasa como con la bomba atómica, ¿no? Nadie inicialmente en la concepción no era crear un arma tan letal que nos ponga a todos contra la pared, nos ponga a todos en una situación de riesgo y de peligro. Pudiera ser lo mismo con los avances genéticos, ¿no? Esta parte de manipular los genes, manipular, pensar que podemos hacer seres humanos hechos a la medida, pues son cosas que dan temor, pero que al mismo tiempo pudieran ser muy benéficas porque vamos a aprender estrategias más nuevas. Sin duda, la genética también ha influenciado la forma en cómo se aborda el tratamiento de las enfermedades del adulto, de la diabetes, de la hipertensión, del Alzheimer. Se han empezado a tener este tipo de aproximaciones que son basadas en conocer la fisiopatología, en conocer el gen, en conocer las moléculas. Y creo que como nunca estamos viendo innovación en la parte terapéutica. Entonces, pues mi reflexión es esa, es buscar un pensamiento abierto, un pensamiento complejo, un pensamiento sí basado en los derechos humanos, desde luego en la bioética, y que no nos resistamos tanto a los cambios, que no nos resistamos tanto a la implementación, pero sí a las formas de cómo hacerle para que tengamos la situación protegida. Y creo que esto es un fenómeno que se repite con todo lo que tiene que ver con innovación, ¿no? Em, lo mencionaron mucho, o sea, pareciera que nuestro pensamiento ahorita lo que traemos muy vigente es la inteligencia artificial y sus peligros de incorporarlo en un día a día. Sin embargo, creo que todos podemos estar de acuerdo en que si esto transita de una manera adecuada, con un análisis consciente, con un crecimiento en donde vayamos todos juntos por el mismo camino hacia un lugar mejor, porque creo que sin duda la inteligencia, yo no tengo ninguna duda que o ahorita es el momento de ya incorporar inteligencia artificial a todos los escenarios, incluyendo los escenarios clínicos y los escenarios médicos. Claro que todo esto tiene que hacerse teniendo siempre en mente, como se ha tenido en la genética también, ¿no? A la par de todo lo que hubo con el proyecto del genoma humano, en donde se generaron diferentes mecanismos para que el conocimiento del genoma no fuera a causar mucho más daño y fuera encaminado en una visión correcta, guardando confidencialidad, protegiendo a los sujetos. Entonces, creo que la inteligencia artificial no va a ser la excepción en ese sentido. Van a empezar a existir también eh, esos mecanismos y si no empiezan, pues tenemos que empezar nosotros a cómo sí se va a poder hacer, cómo sí lo vamos a incorporar en el día a día, en nuestra forma de dar clases, en nuestra forma de que nuestros alumnos aprendan, cómo vamos a beneficiarnos de que tengan
reciban una información previamente ya digerida como para dejar mucho más, que es lo como yo lo veo, ¿no? Para dejar mucho más espacio a la innovación. Ya no vamos a tener que hacer interpretaciones de estudios radiológicos de radiografías simples, porque eso ya lo va a poder hacer la inteligencia artificial. ¿A qué se va a dedicar un radiólogo? A generar nuevas técnicas para poder, teniendo muy claro cuáles son las deficiencias o cuáles son las limitaciones de los estudios radiológicos ahorita, pues poder crear nuevas máquinas, nuevas técnicas. Y bueno, a la par de todo esto, siempre pensar que la desigualdad que existe en el mundo, en cuanto a que no todo el mundo tiene acceso a esto, es algo por lo que se tiene que seguir buscando y luchando y poniéndonos creativos para no dejar a nadie atrás, ¿no? Y esa es mi opinión. Muchas gracias, doctora Esmer. Como siempre, muy brillante. Siempre me encanta escuchar a la doctora porque da unos temas muy profundos que aunque en el ámbito de la genética, los que no somos doctos en esto, siempre nos siembra la inquietud de seguir investigando y sobre todo que estos espacios nos den la humildad, yo creo que es la palabra, la humildad de conocer nuestras carencias y sobre todo la idea de fortalecer entre nosotros el conocimiento en favor de los derechos humanos de manera multidisciplinaria, de manera interdisciplinaria. Cuéntenos, por ejemplo, aquí tenemos, como les mencionaba, diversas áreas del conocimiento, psicología, biología, derecho, administración, no sé. Entonces, todas estas áreas nos pueden dar una luz bien interesante para buscar esta lucha y la conquista de los derechos humanos. Quiero ya rápidamente para cerrar algo que se está trabajando muchísimo, que es bien importante, sobre todo para los temas, que esto nos involucra a todos, sea como persona. ¿Quién no ha firmado un contrato? ¿Quién no ha firmado un testamento, un documento público? Bueno, quienes dan fe de la capacidad para firmar un documento de esta naturaleza, normalmente es un notario público o es una autoridad judicial. Pero me pregunto, ¿tendrán ellos la capacidad de decidir quién tiene o no facultades para celebrar un acto como puede ser la firma de un testamento o la firma de un contrato? No. Y yo he platicado con expertos de la medicina, por eso mi humildad de escuchar más sobre los grandes expertos, me decían, tienes que pasar por ciertas facetas para saber si esta persona verdaderamente tiene el pleno conocimiento para poder tomar sus decisiones. Entonces, ¿quién debería decir si una persona es apta para poder celebrar actos de naturaleza jurídica, como insisto, algo muy normal que todo el mundo hacemos, la firma de un contrato, la firma de un testamento o cualquier tipo de documento público? No es una autoridad, no tiene la capacidad para saber si tienen o no las facultades para decidir, porque no son médicos. Los únicos que pueden decidir si una persona tiene esas capacidades, pues son los expertos en el área de la medicina, que pues esta persona es hábil para poder verdaderamente manejar su libre albedrío. Y no lo hacemos. ¿Y cuántos actos se podrían echar para abajo si se han llevado a cabo con personas que no tenían capacidad para poderlo celebrar? Entre muchos temas, como son las neurociencias y otros temas más. Quiero leer, aquí está con nosotros la doctora Guadalupe Muñiz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Nos hace un comentario. Buenas noches, soy Guadalupe Muñiz de Tamaulipas, doctora en educación. Estoy inscrita en la cuarta generación y es la primera vez que ingreso a estas sesiones. Todo el mundo me cayó mal y ya no regreso. No es cierto. Y comentaba, estas sesiones reafirmo mi decisión de estar inscrita. Felicidades por tan agradables y excelentes espacios académicos. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Y pues bueno, pues solamente agradecer, doctora Vero, nuevamente tu calidez en llevar a cabo esta amena tertulia, seguir investigando, seguir avanzando. La innovación es un tema que pues amerita mucho más espacios de reflexión, pero si hemos sembrado un poquito la idea de seguir avanzando en esto, creo que se obtuvo el resultado esperado. Pues muchas gracias, doctora Vero, muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Muy buenas noches. Les comento, la próxima semana vamos a tener una sesión muy particular, pero sumamente interesante. Hablar sobre la no discriminación es un tema que está manejando mucho el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Es una experta de la CONAPRED que nos va a hablar de todos los temas que abarca la no discriminación y el derecho a la igualdad. No se la pierdan, verdaderamente va a ser una sesión
muy interesante, porque ya tuvimos la oportunidad de tener a la doctora en la generación anterior. Nos hizo favor de confirmar nuevamente su participación y créanme que una lección magistral. Así es que convocados para la próxima semana y que descansen. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. gracias, bonita noche. Bonita noche.